Hola, bienvenidos a una nueva clase de historia, esta clase número 5. Ya vamos en lo último que queda del siglo XX, esta segunda mitad del siglo XX que va a ser la Guerra Fría. De ahí vamos a partir al tiro con esta Guerra Fría y tal cual como tenemos la caricatura, esta Guerra Fría se caracteriza por ser un mundo dividido en dos partes. La caricatura tiene un blanco y negro, los colores clásicos de esta Guerra Fría van a ser rojo y azul en este caso. Primero, antes de partir, vamos a analizar por qué puse esta caricatura. Primero, recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, hubieron dos potencias vencedoras en esta guerra, una que ganó en Europa y la otra que ganó en el Pacífico. La que ganó en Europa era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea, la Rusia comunista. Fueron los que le ganaron a los nazis en Europa y los que llegaron a Berlín tomando la capital. Por ende, trajeron la paz a Europa. En cambio, los norteamericanos le ganaron a los japoneses en el Pacífico, lo que trajo la paz en el Pacífico. Vamos a tener dos vencedores en esta guerra, dos vencedores que son de ideologías completamente distintas. Unos encabezan el capitalismo, el otro encabeza el comunismo y por consecuencia todos los países aliados de estos se van a polarizar cada vez más, se van a dividir en uno o dos bandos, o sea, o tú eras del bloque de la URSS o eras el bloque de Estados Unidos, y ahí es donde el mundo se me va a dividir en dos, y esto va a marcar no solamente el ámbito geográfico, sino que hace el ámbito político, el ámbito económico, el ámbito social, el ámbito cultural, y ahí es donde agarramos esta caricatura que tenemos al fondo, que es el mejor ejemplo de Guerra Fría, que se llama Espía versus Espía. El autor es Antonio Profías, cubano. Esta es una viñeta sátira de humor político, humor negro y humor gráfico, y fue creada por ahí por el año 1961 y hoy en la actualidad su derecho y sigue en exhibición por la revista Mad en Estados Unidos, que es una revista también de humor negro, humor sático. Entonces ahí tenemos cuál era la característica, que era una rencilla que siempre se tenía entre los dos espías blanco y negro, que simula lo que sería el espía norteamericano con el espía soviético. Entonces, van a ver siempre tanto en guerra. Esto era una caricatura, pero esto se podía ver a través de las películas, a través de los programas de televisión, de los comerciales, los mismos monitos, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a tener cómo la Guerra Fría abarcó todo este ámbito. Lo que no abarcó ninguna otra guerra, la Guerra Fría lo toma completamente. Debemos tener ya Guerra Fría en términos generales para ir aclarando de qué se trata. Como ya hemos mencionado, a la Guerra Fría se le denominó a la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Se evitó un enfrentamiento directo entre ambas potencias. Tienen que tomar en cuenta que en este periodo nunca se enfrentaron directamente la Unión Soviética con Estados Unidos, ya que si estos se enfrentaban directamente, se podría acabar el mundo y podríamos estar viviendo la película Mac Mac en este caso, pero no, lo que hacían era que sus países aliados se enfrentaran con los países aliados del enemigo y ahí iban probando armamento. Se caracterizó por tener varios conflictos regionales, solamente en una que otra región. Vamos a tener enfrentamientos ideológicos culturales, obviamente. El mundo se va a dividir en dos bloques muy contrarios y vamos a tener una nueva carrera armamentista, porque si es de guerra, tiene que haber armamento. Por ende, recordar, uno de los bloques va a ser Estados Unidos, el capitalismo, el bloque color azul, versus contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que va a estar encabezando el comunismo, color rojo, de hecho en todos los mapas va a salir tal cual, y lo único que buscaban estos caballeros, estas dos superpotencias, era lo mismo que quería Pinky Cerebro todos los días, tratar de dominar el mundo. Ahora, el término Guerra Fría
va a venir ideado de un consejero del presidente Truman en el año 1947. O sea, decir, oye, esto es como que estemos viviendo una guerra fría. O sea, lo tiró como comentario. Pero justo lo escuchó un periodista, el señor Walter Lippmann, y cuando lo escucha el periodista, como buen periodista, no se sabe quedar callado, así que lo puso en una portada en el New York Times, de ahí se agrandó, se hizo cada vez más grande y dijo, estamos en guerra, guerra fría. Y ahí la gente comenzó a asustarse porque, claro, estamos en una guerra. Y la palabra guerra es bastante fuerte. Entonces estaban viviendo lo que es la Guerra Fría. Y ahí lo popularizó Walter Lippmann. El problema es que al popularizar esto, la gente entra en un conflicto y comienza a tener esta idea que estamos en guerra y comienza a generar búnker, comienza a tener la paranoia clásica, pero esta paranoia clásica norteamericana, donde todo es malo, comienzan a haber juicios buscando quién era comunista o no, le hacían juicios públicos, televisados, hacerlo como una cacería de brujas, pero de comunidad. El asunto que fue realmente fuerte esta Guerra Fría que nos marca hasta nuestros días va marcando con varias características la fuerza, la Guerra Fría y que además todavía seguimos viviendo coletazos de ella, sobre todo en Chile y en varias partes del mundo. Ahora, ¿de qué se trató esta Guerra Fría en América Latina? Primero, perdón, los años de Guerra Fría, Estados Unidos intentó colocar a la región, en este caso toda América Latina, a la región de América Latina siendo aliados de Estados Unidos y impedir que entrase el socialismo al poder. O sea, cada vez que un país iba para como el lado de izquierda, llegaba a Estados Unidos, metía dinero, boicoteaba todo lo que podía boicotear, pero buscaba literalmente limitar esa llegada al poder. Por esta parte, el bloque soviético, ¿qué fue lo que hizo? Apoyó a todos los grupos guerrilleros de izquierda que había en América Latina. Apoyó a los grupos guerrilleros de Bolivia, Colombia, Perú, por ejemplo, ahí tenemos Sendero Luminoso dando vueltas o las FARC en Colombia, y Cuba fue el primer país americano donde se implementó la doctrina socialista desde el año 1952. Pero ojo, aquí vamos a hacer una salvación. La Revolución Cubana no, de un principio no era aliada de la Unión Soviética ni tampoco de carácter de izquierda. De los líderes de la Revolución Cubana estaba Fidel Castro y Che Guevara. Che Guevara claramente era de izquierda, pero Fidel Castro era como un arroz blanco. Estaba ahí, no sabía para dónde ir en este caso. Cuando Fidel logra la revolución y sacar a Batista de Cuba, viaja hacia Estados Unidos, se entrevista con el presidente y le pide apoyo para que le reconozca que su revolución es legal y reconocerá a Cuba en este caso y le pide apoyo. Estados Unidos le dice que no porque ellos eran los defensores de la democracia mundial. Muy extraño porque después los demás países de América Latina proponían dictaduras, pero en fin, de ahí vamos a llegar a eso. Así que les dijo que no. Fidel Castro vuelve a Cuba, entonces le dije, oye, ¿qué te dijo Estados Unidos? Dijo, Estados Unidos me dijo que no nos va a apoyar. ¿Y qué fue lo que pasó? Digo, bueno, vámonos al enemigo de Estados Unidos a que nos apoye. Si uno nos apoya, no apoya el otro. Se viajó hasta Moscú. Moscú le dijo, sí, te vamos a reconocer como país independiente, legal, pero tienes que ser nuestro aliado. Fidel Castro dijo, ok, y le entregaron armamento, el dinero y fue reconocido. Y ahí recién la Revolución Cubana pasó a ser de carácter de la Unión Soviética. Antes no. Si Estados Unidos le hubiera dicho que sí, tengan por seguro que Cuba no hubiera sido un país de izquierda. Ahora, ante estos hechos, Estados Unidos respondió a un bloqueo económico hacia Cuba, prohibiendo que salieran los productos de Cuba a la venta a nivel mundial y que otros productos vinieran y vendieran sus productos en Cuba a otros productores. Entonces íbamos a tener la ley del embargo, donde se bloquea a Cuba en este caso. Siguiendo con la Guerra Fría y sus efectos en América Latina,
Vamos a tener que primero la lucha entre el bloque occidental, liderado por Estados Unidos y el capitalismo, contra el bloque oriental, liderado por la Unión Soviética, influyó e intervino en la política económica, social, ideológica, militar e informativa en los países de América Latina y obviamente del mundo. Dentro de este contexto se desenvuelve lo que es el quiebre de la democracia en Chile y en América Latina, y es donde vamos a tener que, lo que tenemos es un sabotaje, presión política e intervención de Estados Unidos para descentralizar el gobierno de Allende. Eso fue solo en Chile. Vamos a tener el proyecto Fubel de la CIA, también llamado el Track 2, que buscaba debilitar al gobierno de Allende y promover un golpe militar de Estado. Entonces, ¿dónde queda el defensor de la democracia a nivel mundial? Porque saben muy bien que un golpe militar conlleva una dictadura y eso no es democracia. De hecho, hoy día están atacando gobierno autoritario que hay en Venezuela y es esto mismo. La diferencia es que ese gobierno no apoya al gobierno de Estados Unidos. Si ese gobierno apoyase al gobierno de Estados Unidos, tengan por seguro que ni siquiera sabríamos lo que estaría pasando en Venezuela. Pero como es enemigo de Estados Unidos, ¡pah! Hay que mostrarlo a nivel mundial. Entonces ahí tenemos una característica. Ahora, ¿qué es lo que se va a venir de la mano? Primero vamos a tener una agitación social permanente y progresiva. Vamos a tener acciones de grupos paramilitares de ultraderecha y ultraizquierda. Ultraderecha en Chile va a ser Patria y Libertad y de ultraizquierda va a ser el MIR. Ahora vamos a tener la polarización de la población por efecto de la propaganda de Estados Unidos. O sea, vamos a tener que cada vez la población se va a enmarcar con uno o con otro bando, pero van a ser como el agua y el aceite, no se van a poder ni juntar ni medir. Mejor ejemplo de esto lo podemos ver hoy día, por ejemplo, con los comentarios o políticas de los republicanos, que son, aparte de ser de ultraderecha, nos llaman a una reconciliación. Fíjense bien que sus comentarios no son como para reconciliar, sino que son para separar y generan un monstruo y tengan miedo con el monstruo que les va a comer la guagua en las noches. Entonces ahí vamos a tener una característica y eso es más que nada es una herencia de la Guerra Fría. Se pone en marcha la Operación Cóndor, donde Estados Unidos conectó a las policías secretas de los países de América Latina para conseguir perseguir, perdón, a los ciudadanos de izquierda y tenemos el intervencionismo político. ¿Qué fue lo que pasó en Chile, donde se generó el golpe de Estado? Y ojo, Estados Unidos llamó a golpe de Estado y, en otras palabras, promocionó el golpe de Estado en Chile, lo apoyó, como apoyó el golpe de Estado en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, posteriormente a Perú. Perú inicialmente era de carácter izquierda, pero después pasó a ser de carácter rojo, donde hubo un mini golpe de Estado dentro del mismo país entre los generales de ellos. Entonces, ahí vamos a tener esta característica. Si hablamos quién fue el que patrocinó las dictaduras de América Latina, fue Estados Unidos. Por ende, las dictaduras de América Latina eran de carácter capitalista. A diferencia de las dictaduras de Asia, que eran carácter de izquierda, porque las patrocinaba la Unión Soviética, en América las dictaduras eran patrocinadas por Estados Unidos. Por ende, ¿dónde queda esa policía mundial que se decía llamar la defensora de la democracia? Aquí era ciega y sorda. Debemos tener los momentos de tensión y de conflicto más grandes a nivel mundial en este periodo de Guerra Fría. Primero tenemos el Muro de Berlín en 1961, donde Alemania fue el escenario, perdón, de roces entre los bloques occidental o bloque capitalista y bloque comunista. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial había quedado dividida Alemania. La parte oriental tenía mayor afinidad con los proyectos y los intereses de la Unión Soviética, mientras que la parte occidental hacía lo mismo, pero con Estados Unidos. Como muchas personas comenzaron a inmigrar de Berlín Oriental hacia el oeste en 1961, la República Democrática de Alemania, la RDA, que es la comunista, levantó el muro de Berlín, separando la ciudad en dos.
Aquí tenemos en la imagen el muro, como pueden ver. El lado capitalista es donde está pinturrajeado y tenemos hay un parque por esta zona, también hay un edificio por acá y por aquí hay alguien caminando, paseando al perro que lo tenemos. Pero por el lado de la Alemania Oriental vamos a tener el muro y va a haber un espacio, en este caso vacío, y después va a haber otro muro. En este caso, porque si alguien se quiere pasar de aquí, tiene que pasar por acá, pasar todo este espacio vacío y después pasar por acá. El problema era que aquí, como puedes ver, hay unos militares, eso no son civiles, y no me acuerdo que cada tantos metros había un puesto militar, por ende siempre se revisaba esto, entonces era más peligroso pasar. Pero aquí tenemos, literalmente era un muro, no era la idea, o se va a llamar muro, pero algo ficticio, no, era un muro y lo estamos viendo aquí mismo. Después vamos a tener la guerra de Vietnam de 1958 a 1975. Aquí tienen que tomar una característica. La fecha 1958 al 75 es cuando Estados Unidos entra a esta guerra. Pero la guerra de Vietnam partió en el año 1945. Cuando terminó el conflicto de la Segunda Guerra Mundial y se le ganó a Japón, la Indochina, que pertenecía a Japón en ese entonces, llegó y quedó semi libre porque, ya no tenemos los dueños, firmaron una rendición. Entonces, ¿quién llegó? Francia. Y Francia llegó porque esa zona eran de Francia, eran una colonia francesa. Pero en gobierno japonés, estas colonias francesas aprendieron a autogobernarse porque los japoneses generaron protectorado con gobiernos locales. Uno de estos gobiernos era Vietnam del Norte, que era un gobierno de carácter de izquierda, liderado por Ho Chi Minh. Por ende, cuando Japón le ganan a Japón en la guerra, el gobierno regional de Vietnam del Norte declara la independencia de la República Democrática de Vietnam. Es aquí donde llega Francia y le dice, no, no, porque este territorio es mío ahora es mío, o sea, era re fácil llegar a otro país, chantar una bandera y decir, este territorio es mío. Entonces es aquí donde llegaron y chocaron con los vietnamitas del norte, estos les dijeron que no le iban a bailar la cueca a los franceses y se fueron a guerra. Francia le declara la guerra a Vietnam en 1945 y comienza la guerra en Vietnam en 1945 hasta 1958. En el 58 los vietnamitas le ganan a los franceses la guerra y los franceses se estaban yendo y ¿quién llega? Estados Unidos. Y Estados Unidos llega porque no quería que ganase la Unión Soviética ni nada comunista, entonces se va a meter a esta guerra y también la pierde. Es por eso que ya la guerra de Vietnam propiamente tal con Estados Unidos va a partir en 1958 hasta 1975 y en ella se enfrentaron Vietnam del Sur capitalista, respaldada por Estados Unidos, que era respaldada por Estados Unidos, la Vietnam del Sur, con Vietnam del Norte, que estaba apoyada por el bloque comunista. Para ese entonces ya era la Unión Soviética más la República Popular China, la China de Mao. Esta guerra se caracterizó por, primero, la crueldad en el enfrentamiento. Se violaron los derechos humanos a diestra y siniestra, se usaron armas químicas, armas biológicas, se ejecutaron bombardeos aéreos sobre la población civil con napalm, un fuego que no se apaga con agua, sino que el agua, porque un fuego químico, el agua lo que hace es agrandar ese fuego. El napal se apaga con arena seca, ni siquiera húmeda, porque si está húmeda se incendia la arena, entonces es terrible. Esto hizo que el mundo occidental condenara públicamente este conflicto y finalmente las tropas norteamericanas tuvieron que retirarse de la zona en 1973 porque perdieron y el conflicto terminó en 1975 con la unificación. Ahora, primero, tiene que tomar en cuenta que para el año 1973 la batalla clave fue la de Dien Bien Du y donde Estados Unidos, perdón, los vietnamitas ganan la guerra. De ahí vamos a tener el Tratado de Paz de La Haya de 1973, donde gana la guerra Vietnam y Estados Unidos pierde. Y para el 75 Estados Unidos se va
con todas las tropas desde Vietnam del Norte, en este caso se va, y ese mismo año vamos a tener que Vietnam del Norte viaja hacia el sur, una comitiva, y se une con Vietnam del Sur, y vamos a tener que toda Vietnam se va a unificar en un gobierno que se va a llamar la República Socialista de Vietnam, que está vigente hasta el día de hoy. O sea, de nada le sirvió esta guerra a Estados Unidos porque al final la terminaron perdiendo igual. Veamos, vamos a tener la crisis de los misiles de Cuba y esto se produjo en uno de los acontecimientos de mayor tensión entre los dos bloques, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y era, primero, Estados Unidos intentó debido a esto invadir la isla de Cuba por Bahía de Cochinos, no pudo, fueron repelidos por los cubanos, y frente a esto la Unión Soviética instaló misiles nucleares en la isla a pocos kilómetros del territorio estadounidense. El gran problema de esto es que los misiles estaban en la isla de Cuba, que Cuba está al lado de Estados Unidos. O sea, ya con esos misiles, si se disparan a Estados Unidos, capaz de hacer desaparecer a Estados Unidos completamente. Pero los rusos habían puesto sus misiles ahí estratégicamente, ya que fueron retirados con el compromiso de que Estados Unidos, de no invadir a la isla de Cuba y retirar las bases que poseían Turquía. Eso era lo que querían los rusos, querían sacar las bases norteamericanas con los misiles norteamericanos que estaban en Turquía, porque Turquía está al lado de Rusia. Entonces, para que obligar a los norteamericanos a sacar las bases, en este caso de Turquía, vamos a poner misiles en Cuba. Como pueden ver en la imagen, tenemos el diámetro de destrucción o de ataque que tenían los cubanos con los misiles de corto alcance, que podían abarcar todo lo que es la Florida, los misiles de largo alcance que me podían agarrar desde Washington, Nueva Orleans, por ejemplo, Oxford, y los misiles de largo alcance que ya me agarraban hasta la bahía de San Francisco. Entonces, literalmente, los de los misiles de Cuba podían hacer desaparecer a todo Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos a gran poderío, y es por eso que Estados Unidos al final dice que sí y que va a retirar todo lo que había en Cuba, y ahí recién los soviéticos retiraron los misiles que estaban, que iba a retirar todo de Turquía, y ahí recién los soviéticos que iban a retirar los misiles en Cuba. De ahí vamos a tener la guerra de Corea en 1950 al 53. Fue liderada por Estados Unidos y la Unión Soviética, donde dividieron en el paralelo 38 Corea, y esta Corea fue supervisada. Ahora, ¿por qué la dividieron? Lo mismo que con la Indochina, Corea era un territorio de Japón. Cuando Japón es derrotado, en ese entonces venían llegando tropas rusas por el norte y los norteamericanos querían Corea para ellos. Como no llegaron a un acuerdo, dividieron la península por la mitad en el paralelo 38 y dejaron que el norte fuera rojo. En este caso, el norte va a ser supervisado por la República Socialista y el sur va a estar controlado por Estados Unidos. Y ahí es donde se funda en el norte la República Popular Democrática de Corea, que es la del norte y está vigente hasta el día de hoy, que es la República de Norcorea de Kim Jong-un. Su nombre completo es República Popular Democrática Coreana, la RPDC, y va a invadir el sur buscando unificar toda la península. Estados Unidos declara la guerra a la RPDC, y esta, la República de Corea del Norte, es apoyada por la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la RPC, la República Popular China, que hasta el día de hoy está vigente la República Popular China. La paz llega con el armisticio de Panmunjom en la ciudad de Panmunjom, que está justo en el paralelo 38 en 1963, y esta guerra va a tener 2 millones de muertos entre chinos y norcoreanos, 50.000 muertos de Estados Unidos, ninguna baja de la Unión Soviética, fueron más vivos. Se consolida la división de ambos países en el paralelo 38. Me va a salir un nuevo actor político, que es la República Popular China. Estados Unidos reforzó el cordón sanitario, y después vamos a tener
otro conflicto, si se fijan bien, son puros conflictos regionales entre países y no se metieron ninguno otro más o no se agrandaron más. Y ahí tenemos la guerra de Afganistán, que es el último conflicto bélico que vamos a tener en la Guerra Fría en el año 1978. Esta va a marcar la invasión soviética en apoyo al Partido Demócrata Popular Afgano, que era el que estaba en el poder, el PDPA, Partido Democrático Popular Afgano. En 1989 ya se retiraron las tropas soviéticas y el gobierno quedó a manos de los talibanes, los mismos que están hoy en la actualidad. Por ende, algo para reflexionar. Fíjense en esta imagen y esto va con la guerra de Afganistán. En la imagen en blanco y negro, que es la más antigua, vamos a tener a tres mujeres, fíjense bien que andan una con vestido, otra con mini, en este caso, pelo al aire, una andamos claro con collar, la del medio tiene un libro en sus manos, la otra anda con cartera, fíjense bien que andan con taco, esta viene con otro libro acá en las manos, y aquí tenemos mujeres caminando en la capital de Afganistán, que es Kabul. En los años 70, con gobierno comunista, fue tomada esta foto. Fíjense bien, en los años 70, gobierno comunista fue tomada esta foto. En cambio, la de a colores, que es la más nueva, son mujeres afganas caminando por la ciudad de Kabul, también la capital de Afganistán, en la misma plaza donde fue tomada esta otra foto, pero esta es del año 2017, con un gobierno apoyado por Estados Unidos y la OTAN, un gobierno talibán. Entonces, aquí podemos entrar en la discusión interminable de qué es mejor, un lado o el otro, o el comunismo o el capitalismo, pero lamentablemente los que van a sufrir van a ser las personas. Si se fijan bien, bajo el gobierno comunista, del cual tanto atacó Estados Unidos, en lo que es Afganistán, sí, podrían ser un gobierno comunista, todo lo más, pero había más derechos. ¿Y cómo sabemos que había más derechos? Porque las mujeres, fíjense bien en la foto, caminan solas, andan vestidas como ellas quieren, están leyendo, posiblemente son de la universidad, sobre todo la del medio, que el libro aquí no se nota mucho en la pantalla, pero dice matemática aplicada. Fíjense bien, van felices, podemos ver sus rostros en felicidad y esta ya al medio que dijo, oh, nos sacaron una foto con la de la esquina y dijeron, me pillaron acá, nos sacaron una foto versus donde no hay libertades para las mujeres. Fíjense bien que no siquiera podemos ver su rostro, están tapadas completamente. Acá no se nota que para poder usar bien la pantalla, aquí en la imagen, acá al lado había un hombre, lo tuve que cortar para que cayera bien la imagen acá y se pudiera ver bien en la pantalla. Ahora, ¿de qué se trata? Que estas mujeres no pueden caminar solas como estas de acá. Las mujeres de antes sí podían caminar solas. Estas no pueden caminar solas, tienen que andar con un hombre, que es el que corté aquí por el lado de acá. Por ende, aquí ya no hay libertades. Recordad que hasta el día de hoy, en la mujer afgana, en Afganistán, valga la redundancia, no tiene derechos, no puede hablar en público, no puede ir a estudiar, no puede trabajar, no puede hacer nada, solamente ser un gomero dentro de la casa y traer cabros chicos a este mundo y aguantarse a la bestia que tenga de marido. Entonces, si se fijan bien, esto es tremendo. Esto es pura violencia. Violencia apoyada por Estados Unidos y la Unión Soviética, pero por Estados Unidos y la OTAN. En este caso, que permitió este flagelo, estas violaciones de los derechos humanos hacia las mujeres. Entonces, cabe preguntar, ¿qué era mejor? Que siguieran estando en un gobierno comunista y que después con el tiempo llegasen a un gobierno democrático, o que les impusieran un gobierno capitalista de una facción religiosa ultraconservadora, que para todo esto Estados Unidos es ultraconservador y apoya siempre a los ultraconservadores. Entonces ahí tenemos la mejor prueba, una muestra de botón, de que a veces no todo lo que brilla es oro.
Ya aquí tenemos el mapa completo del mundo como estaba, con su alianza militar y si se fijan bien está dividido entre rojo y azules. Rojo y celeste que son los que apoyan a Estados Unidos y toda la gama de colorados acá los que van a apoyar a la Unión Soviética. Si se fijan bien, el mundo está dividido en dos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la descolonización. ¿Y qué es la descolonización? Bueno, para comenzar, decir que se entiende por descolonización al proceso de independencia, tanto política como económica, social y cultural, de una nación que ha sido dominada por un gobierno extranjero. También decir y mencionar que originalmente el término apareció tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando la recién creada Organización de las Naciones Unidas, es decir, la ONU, promovió los procesos de independencia de 80 naciones no autónomas. Y por último mencionar que estas 80 naciones, mayoritariamente presentes en Asia y África, son aquellas que aún en ese entonces vivían bajo el dominio de colonizadores extranjeros, casi todos europeos, aunque no exclusivamente. Continuemos hablando un poco más sobre esta descolonización, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, entre sus causas debemos mencionar la explosión demográfica y con ella el crecimiento de la urbe, también la expansión y fortalecimiento del nacionalismo y también la expansión de nuevas ideologías como la democracia. Otra de las causas que mencionaremos tiene que ver con el impacto de la Segunda Guerra Mundial y también la acción de los organismos internacionales en favor de la descolonización, como es el caso de la ONU. Sigamos hablando un poco más sobre esta descolonización porque hay muchas causas más por mencionar. Porque debemos mencionar que también otra de sus causas fue la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1947, que reconocía el derecho de los pueblos a la libre determinación. Y también otra de las causas a mencionar es el impacto de la Guerra Fría y también la influencia de la Conferencia de Bandung, que fue una conferencia celebrada en el año 1955 en Indonesia, donde las naciones participantes mostraron su solidaridad con las naciones no autónomas y exhortaron a Europa a comprometerse con la descolonización. Y la última causa que mencionaremos tiene que ver con la influencia de las religiones que han abogado por la independencia, como es el caso, por ejemplo, de la Iglesia Católica a través de las encíclicas Pacem in Terris de Juan XXIII en el 63 y Populorum Progressio de Pablo VI en el 67. Sigamos hablando un poco más sobre esta descolonización, en este caso hablar sobre sus consecuencias. Bueno, primero debemos decir que la descolonización no solo representó la libertad y el poder nacional, sino que impulsó tanto el neocolonialismo como así también el subdesarrollo. Lo que queremos decir con esto es que las naciones que consiguieron su independencia no encontraron un sistema económico apto para su progreso, razón por la que hoy en día dependen de los países llamados desarrollados, y también decir que siguen siendo pueblos dependientes aunque hayan proclamado su emancipación. Y la última consecuencia que mencionaremos en relación al subdesarrollo es que el mismo también abarca la ausencia de una estructura social administrativa estable, razón por la cual se origina el alto crecimiento demográfico que conlleva el incremento de hambre y enfermedades. Sigamos hablando porque hay muchas más consecuencias que debemos mencionar. Otra de las consecuencias a mencionar es que este contexto también genera una carencia de infraestructura y medios técnicos, ya que no hay producción local, lo que implica que deben importarse los recursos de primera necesidad.
También debemos decir que, por otro lado, estas naciones suelen desequilibrar el sistema social al nacionalizar las industrias e ir disipando el capital. Y por ende, por esta causa o por tal motivo, surge la deuda externa, ocasionando una mayor dependencia hacia los estados extranjeros debido a la liquidación de los intereses. Y la última consecuencia que mencionaremos para finalizar es que en la actualidad algunos pueblos subdesarrollados suelen solicitar una negociación política ante la imposibilidad de cancelar su deuda externa, adquirida durante el proceso de la descolonización. De ahí vamos a tener los procesos de cambio que se van a comenzar a generar y durante la segunda mitad del siglo XX muchos pueblos que históricamente habían sido dominados por antiguas potencias imperialistas como en Inglaterra, Francia, Holanda, Portugal, Bélgica, España y Estados Unidos comenzaron a luchar para ejercer sus derechos de libertad y de elegir sus propios gobiernos y tomar sus propias decisiones. En otras palabras, la independencia estaban buscando. De este modo surgieron nuevos países, principalmente en África y en Asia. Asimismo, vamos a tener que va a comenzar lo que es la descolonización, o sea, dejar de ser colonia, y llegó a pequeñas islas de Oceanía, del Caribe, de las Guayanas y América del Sur. Aquí vamos a tener un mapa de África, ya que África se comienza a independizar. Recuerda que África pertenecía a europeos y si se fijan bien, vamos bien en el mapa, todos los países que están como en África y en Asia, de color medio salmón, como Egipto, China, India, Afganistán, Pakistán, Irán, Arabia Saudita, Etiopía, eh, ya en la década del 50 se van a independizar. Después, los que están con un lila suave se van a empezar a independizar del 50 al 59. Y aquí tenemos Zambia, Nigeria, Chad, Argelia, Mali, Túnez. Después ya con los morados intensos, como Angola, por ejemplo, Tanganica, Mozambique, sí. Mozambique se van a independizar ahí por los años 70 en este caso, y los países más claros son los países los que tienen un color más claro, como la Sahara Occidental, está de acá. Son estados que todavía no se les reconoce independencia alguna porque hasta el día de hoy están con la pelea con Marruecos. Marruecos se los quiere absorber y estos se quieren independizar, entonces viene una pelea. Entonces, si se fijan bien, vamos a tener que todo esto que eran colonias se van a comenzar a independizar. Y si se comienzan a independizar, ¿quién entra? Estados Unidos y la Unión Soviética para apoyar esa independencia y así quedarse con uno con otro país. Las causas de la descolonización. Primero vamos a tener el surgimiento de un sentimiento nacionalista que buscaba una independencia en las colonias, el desgaste de las potencias imperialistas europeas durante las guerras mundiales, ya que no tenían dinero para seguir administrando todo el territorio. El reconocimiento de la ONU y la comunidad internacional al derecho que tienen los pueblos para autogobernarse. Estados Unidos y la Unión Soviética promovieron la independencia de las antiguas colonias para poder incorporarla dentro de sus zonas de influencia. La caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, que vamos llegando al fin también de esta clase. Vamos a tener que primero la crisis económica provocada por el aumento de los precios del petróleo en la década del 70 inició importantes desequilibrios entre ambas superpotencias, aunque las apariencias hacían ver a la Unión Soviética con gran solidez económica, ganando incluso influencia en América Latina y en algunos países de África. La realidad era todo lo contrario, había comenzado a endeudarse para poder mantener sus gastos de defensa, elaboración de armamento sobre todo, y su carrera espacial. Además, como la agricultura no se había modernizado, requería importar gran parte de alimentos para satisfacer el consumo interno de la Unión Soviética, y hacia fines del año 80 la situación se hizo insostenible. Mikhail Gorbachev
quien asumió en 1985 el liderazgo de la Unión Soviética, intentó impedir pedir préstamos externos, pero estos fueron condicionados a que se generara cambios políticos. Es por eso que Gorbachev tuvo que plantear dos reformas. Una es la perestroika, que es la reestructuración económica, y la otra va a ser la glasnost. Dentro de la perestroika vamos a tener que buscaba descentralizar la economía de la Unión Soviética, o sea que no todo pasara por Moscú, sino que dar ciertas libertades económicas a las regiones de la Unión Soviética. En la política vamos a tener la participación de la sociedad en los cambios necesarios mediante elecciones libres, o sea que vuelvan las votaciones. Por otra parte, la glasnost es la transparencia informativa, donde le daba libertad de prensa e impresa, libertad de expresión. Y en política exterior vamos a tener la reunión de Ronald Reagan con George Bush para la reducción del armamento nuclear y químico en la SAL 1, SAL 2 y SAL 3, y también en la START 1, START 2, SAL 1 y SAL 2, ahí sí, y el retiro de las tropas soviéticas en Afganistán de 1988, la libertad religiosa de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eh, esa fue la reunión con Juan Pablo II, mejoramiento de las relaciones de Israel con China, y el apoyo de Estados Unidos en la Guerra del Golfo en 1991. Parados sobre el muro, en la puerta de Brandenburgo, miles de alemanes del este acaban de cruzar la frontera hacia Berlín Occidental. Este muro, símbolo de la Guerra Fría, que los ha encerrado por 28 años, 2 meses y 27 días, había caído. No puedo creerlo, es maravilloso, es fantástico. He pedido durante 3 años cruzar a Berlín Oeste y aquí estoy. Durante meses, los alemanes del este habían protestado exigiendo democracia. El 4 de noviembre, 1 millón de personas se tomó las calles. Entonces llegó el fatídico día. Lo que me va a llevar a la caída de la Unión Soviética en 1989, vamos a tener la crisis de la Unión Soviética que me va a reflejar desgaste político que tenía la Unión Soviética. Es en este periodo, 1989, tenemos la caída del muro de Berlín, donde los alemanes de un lado destruyeron el muro versus los alemanes del otro lado para que se unieran ambas Alemanias y me nace la República Federal Alemana en este caso. Esto marca la crisis de la Unión Soviética, no la caída. La crisis, recordar, en la caída del muro de Berlín de 1989 me marca la crisis de la Unión Soviética. De ahí vamos a tener el fin de la Unión Soviética va a ir de la mano que el 8 de diciembre de 1991 los presidentes de Rusia, Bielorrusia y Ucrania firmaron en Kiev la disolución de la URSS, la creación de la Comunidad de Estados Independientes. El 21 de diciembre de 91 la mayoría de los estados rusos ratificaron la disolución. Gorbachev dimitió el 25 de diciembre y el día siguiente el Congreso de Diputados del Pueblo proclamó la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, ¿en qué año se marca la crisis definitiva de la Unión Soviética? Con la caída del muro de Berlín en 1989. ¿Y en qué año se desintegra la Unión Soviética? Y me trae el fin de la Guerra Fría en el año 1991. Nunca olvidar esa fecha ni tampoco confundirla. Ahora, después de eso viene la hegemonía de Estados Unidos en la actualidad. Tenemos, con el término de la Guerra Fría, Estados Unidos se convirtió en la potencia hegemónica dentro del contexto internacional. El liderazgo norteamericano puede observarse en el predominio que hoy existe del modelo económico, cultural, político, militar, que ha impuesto y guardado la potencia, en este caso hegemónica. Este nuevo orden mundial se caracterizó por la extensión de la economía de libre mercado a todas partes del mundo y a los países que eran de carácter de izquierda. Hoy en día la mayor parte de los países del mundo viven bajo un modelo económico de mercado capitalista y tenemos la extensión de la democracia como sistema de gobierno propiamente tal, pero recuerda que Estados Unidos en América Latina llamaba a las dictaduras y
hasta el día de hoy sigue haciendo exactamente lo mismo. Y de ahí que Estados Unidos se transforma como en el gendarme del mundo, como la policía del mundo, custodiando la libertad mundial, pero en realidad la libertad por lo que quiere Estados Unidos. Dentro de la integración económica a la integración política, vamos a tener este paso, que en las últimas décadas los países de Europa han llevado a cabo procesos de integración mediante el cual se ha estrechado las relaciones desarrolladas políticas de cooperación económica, y aquí vamos a tener, por ejemplo, fruto de esta integración en 1993 se constituyó la Unión Europea con el objetivo de conseguir una unión política, económica y monetaria entre los países de Europa. Aquí vamos a tener algunas preguntas para ejercitar. Les recuerdo que esto va a estar también en otra prueba ahí de ejercicios. Ahora, uno de ellos es la alianza militar liderada por Estados Unidos, que tuvo como objetivo enfrentar a los países comunistas en Europa Oriental. Por ende, ¿cómo se llamaba la alianza militar que tenía Estados Unidos? Tenemos A. Grupo Bilderberg, Pacto Varsovia, con Unforgetting Relation o Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Perdón, y E. Organización del Tratado del Sudeste Asiático, la SEATO. O sea, la alianza militar liderada por Estados Unidos que tuvo como objetivo enfrentar a los países orientales, ¿cuál de estas era esa alianza militar? Por otra parte, veamos bien la caricatura que tenemos acá, que me dice enfrentamiento de este-oeste, visto por el caricaturista francés Plantat. Y tenemos, ¿qué caracteriza el contexto histórico presentado en la caricatura? A. El reparto del mundo tras la descolonización, la caída de los sistemas sociales en el mundo. C. La división del mundo en dos bloques ideológicos. O D. El enfrentamiento que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Aquí a buscar cuál es la correcta de estas. Y por otras preguntas vamos a tener, la ONU reemplazó a la Sociedad de las Naciones y fue fundada el 24 de octubre de 1945 por 51 países. Chile está dentro de esos primeros 51 países. Es la mayor organización internacional existente actual, hoy en la actualidad. ¿Con qué objetivo se creó la ONU en 1945? Facilitar la rendición de Japón para poner fin a la guerra, proponer la paz y la cooperación entre los pueblos, establecer las sanciones que se aplicarían en Alemania, favorecer la hegemonía de Estados Unidos, favorecer las prestaciones territoriales de Francia y Reino Unido, y con cuál hecho histórico se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto fue lo último que vimos. A. Conferencia de Helsinki. B. Con la creación de la República Federal de Alemania en 1989. C. Con la caída del muro de Berlín en 1989. Con la naciente Federación Rusa en 1991. O con la Conferencia de Yalta. Entonces ahí ya tienen las preguntas para ir practicando. Cuatro preguntas para ir practicando lo que hemos aprendido en estas clases del siglo XX. Ahora, como dato, les tengo que este material va a estar disponible en la plataforma para que lo puedan descargar, pero también va a haber una prueba de práctica que va a estar en la plataforma para que vayan practicando. En esa prueba van a haber preguntas de temas que hemos visto y otras de temas que tienen que ir resolviendo viendo la caricatura o el gráfico. Lo mismo que pusimos aquí con una caricatura, donde tienen que ver la caricatura y contestar la pregunta. En esa prueba también va a estar algo similar. Van a ver imágenes, van a tener que contestar preguntas de acuerdo a lo que está ahí en la imagen. En esa prueba entra prácticamente a grandes rasgos todo lo que hemos visto, pero lo importante es que practiquen. Entren, vean las preguntas, léalas como son para que vaya entrando en materia de prueba, de preguntas y que sepan cómo son las preguntas que le pueden topar o tocar, mejor dicho, en el examen libre que van a tener a final del periodo. Entonces, también en la plataforma les voy a dejar el link para que ustedes se metan a esa prueba online que no tiene tiempo límite, se pueden demorar todo lo que ustedes quieran y después, antes de enviarla, verifiquen que te viene escrito en su correo y después envíarla, porque yo las voy a corregir y les voy a enviar
lo que es la corrección a sus correos. Por eso que el correo esté bien escrito para que tengan la corrección, ya que esa misma prueba a usted les va a servir de material de estudio antes de ingresar, por ejemplo, a hacer el examen libre cuando se acabe el periodo. Pero dejando eso de lado, les recuerdo. El material que usamos hoy día va a estar en la plataforma para que lo puedan descargar y también vamos a tener la prueba. La prueba también va a estar en la plataforma para que la puedan realizar cuando ustedes quieran. Bueno, hasta aquí llegamos y nos estamos viendo en otra clase. Chao, chao.